¿Te acuerdas cómo Rockstar anunció el desarrollo de GTA 6? No hubo un evento mundial ni un escenario lleno de luces, tampoco hubo un tráiler. El 4 de febrero de 2022, Rockstar publicó una simple actualización de comunidad hablando sobre GTA Online y la llegada de GTA 5 a las nuevas consolas. Y casi al final del comunicado, como si fuera un detalle más, aparecía una sola frase: la próxima entrega de la saga GTA está en desarrollo. Eso fue suficiente. Una simple línea logró paralizar internet y convertirse en una de las noticias más importantes de la industria. Rockstar no tuvo que perseguir la atención de los medios o rogar por un espacio en las grandes conferencias, simplemente rompió su propio silencio. Así que, ¿cómo una empresa llegó a tener ese nivel de poder? Porque a finales de los años 90, Rockstar Games no era el gigante que conocemos hoy. Era un pequeño estudio con problemas financieros y un juego en 2D que parecía destinado al fracaso. No tenían el prestigio de los grandes nombres de la industria, tampoco los recursos de sus competidores. Eran un estudio que necesitaba desesperadamente que el mundo los mirara, así que encontraron una herramienta inesperada para conseguirlo: la polémica. En este video verás cómo Rockstar pasó de utilizar la controversia para sobrevivir a convertirla en parte de su identidad de marca, hasta llegar al punto donde su propio nombre se transformó en su mayor estrategia de marketing. Y bueno, no todas sus polémicas fueron planeadas ni todas nacieron de una estrategia perfecta. Algunas fueron decisiones calculadas, otras simples consecuencias de su juego, pero sin duda juntas construyeron una de las marcas más poderosas de la historia del entretenimiento. Todo empezó en el año 1997. El desarrollo del primer GTA era todo menos sencillo. El estudio escocés DMA Design llevaba años intentando encontrar la fórmula correcta para su nuevo proyecto, originalmente conocido como Race and Chase. La idea era crear un juego de persecuciones donde el jugador pudiera controlar tanto policías como criminales. Sin embargo, durante las pruebas ocurrió algo inesperado. Los desarrolladores descubrieron que los jugadores ignoraban las reglas y no querían ser los policías que perseguían el crimen, querían ser los criminales. Sin duda, robar coches, escapar de las autoridades y provocar el caos resultaba mucho más divertido que jugar del lado de la ley. Aquella reacción obligó al estudio a replantear el proyecto desde sus cimientos. El foco dejó de estar en perseguir el crimen y pasó a poner al jugador en la piel del criminal. Con ese cambio de dirección, Race and Chase evolucionó hasta convertirse en GTA, y así es como habían encontrado la identidad que definiría una de las franquicias más grandes de la historia de los videojuegos. Pero tenían otro problema. En 1997 el mercado estaba dominado por juegos con héroes clásicos, grandes gráficos y conceptos fáciles de vender. GTA, con su cámara desde arriba y una apariencia visual modesta, necesitaba algo que lo hiciera destacar. Por ejemplo, en 1996 habían salido Super Mario 64, Tomb Raider y Crash Bandicoot. GTA parecía prácticamente anticuado frente a la nueva generación de juegos 3D, y entonces apareció una figura que cambiaría por completo la forma en que el juego sería percibido. BMG Interactive, la compañía encargada de publicar GTA, sabía que el juego podía generar rechazo por su premisa, y en lugar de intentar esconder la violencia del título, decidieron hacer algo poco común para la industria del videojuego: contratar a Max Clifford. Clifford no era un publicista tradicional, era uno de los agentes de relaciones públicas más polémicos del Reino Unido, famoso por trabajar con celebridades, escándalos y situaciones que dominaban los medios británicos. Su filosofía era sencilla: si la gente hablaba de algo, ese algo ganaba relevancia. Y sin duda, con GTA, Clifford vio una oportunidad. La estrategia no consistía en vender el juego como una experiencia familiar o intentar convencer a todos de que era inofensivo. Consistía en dejar que la controversia hiciera el trabajo. Clifford sabía exactamente cómo funcionaba la prensa sensacionalista británica. Un videojuego donde el jugador podía robar autos, atropellar peatones y escapar de la policía era el material perfecto para generar titulares. Así que la campaña no se basó en grandes anuncios tradicionales. Facilitó entrevistas, alimentó el debate y dio a los medios británicos un tema irresistible: un juego polémico. La estrategia era sencilla: cada artículo indignado, cada crítica y cada debate público hacían que más personas quisieran descubrir por qué aquel juego estaba causando tanto revuelo. No intentaban apagar la polémica, sino que la estaban convirtiendo en publicidad. En mayo de 1997, meses antes del lanzamiento, la controversia llegó hasta la Cámara de los Lores. El político conservador Lord Campbell of Croy criticó públicamente GTA, cuestionando si un videojuego que permitía robar vehículos y cometer delitos debía estar disponible para los jóvenes. De repente, un pequeño videojuego desarrollado en Escocia estaba siendo discutido en el Parlamento británico. La atención mediática había comenzado. Incluso miembros del equipo de desarrollo terminaron convertidos en protagonistas de los medios. Brian Baglow, uno de los escritores y diseñadores relacionados con el proyecto,
sufrió un accidente automovilístico años antes. Los periódicos sensacionalistas transformaron ese incidente en una historia mucho más exagerada, vinculándolo con el polémico juego y presentándolo como otro elemento del escándalo. La realidad importaba menos que el titular. Cuando GTA llegó finalmente al mercado en 1997, la polémica ya había hecho que miles de personas conocieran el nombre del juego. La controversia no había reemplazado la calidad del producto, pero había conseguido algo que una campaña publicitaria tradicional difícilmente podía comprar: atención mundial. Sin saberlo, BMG Interactive y DMA Design habían descubierto una herramienta que años después sería conocida en marketing como Earned Media: conseguir que los propios medios y el público generaran conversación alrededor de una marca. La indignación se había convertido en visibilidad, y esa sería una lección que la futura Rockstar nunca olvidaría. El verdadero punto de inflexión llegó 4 años después. En octubre de 2001, Rockstar Games lanzó GTA 3, lo que representó un gran cambio. Por primera vez en la saga, los jugadores podían recorrer una ciudad completamente en 3D. La violencia ya no era una representación abstracta vista desde arriba. Ahora el jugador caminaba por las calles, robaba vehículos, escapaba de la policía y tenía una libertad que pocos juegos habían ofrecido antes. GTA 3 no solo era más grande, era más inmersivo, y eso lo convirtió inmediatamente en un objetivo para los críticos. El lanzamiento ocurrió apenas unas semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos atravesaba un momento de enorme sensibilidad social. En ese contexto, un videojuego que permitía interpretar a un criminal dentro de una ciudad inspirada en Nueva York estaba destinado a generar debate. Los medios empezaron a cuestionar el impacto del juego. Políticos, grupos de padres y comentaristas televisivos criticaron duramente a Rockstar, acusando al título de glorificar la violencia y el crimen. Pero esta vez fue diferente, porque Rockstar no creó la polémica, sino que esta apareció sola. Así que mientras sus críticos ocupaban los titulares, Rockstar evitó entrar en una guerra pública. No realizó grandes campañas defendiendo el juego, ni intentó convencer a todos los sectores de la sociedad. Simplemente dejó que el debate continuara, y cada nueva crítica hacía que más personas quisieran descubrir qué tenía ese juego que provocaba tanta indignación. La controversia convirtió a GTA 3 en un símbolo de rebeldía para muchos jugadores. Los críticos pensaban que estaban dañando la imagen del juego, pero al mismo tiempo estaban aumentando su curiosidad. La polémica se había convertido en una parte inseparable de la identidad de la marca. GTA 3 terminó vendiendo más de 14 millones de copias a nivel mundial. Rockstar no había solo creado un éxito comercial, había descubierto algo mucho más importante. La controversia podía convertirse en una herramienta de marketing poderosa cuando estaba acompañada de un producto capaz de sostener la atención. Pero también aprendieron una lección valiosa: la polémica podía atraer miradas, pero un imperio requería algo más. A partir de ese momento, Rockstar ya no utilizaría la controversia únicamente como publicidad, la convertiría en parte de su identidad, y los siguientes años demostrarían hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Para el año 2003, Rockstar Games ya no era una pequeña desarrolladora experimental. Después del éxito de GTA 3 y Vice City, la compañía se había convertido en una de las fuerzas más importantes de la industria del videojuego. Pero junto con el éxito también llegó la atención de sus críticos. Había pasado de ser una empresa desconocida a convertirse en uno de los principales símbolos del debate sobre la violencia en los videojuegos. Políticos, organizaciones de padres y grupos conservadores comenzaron a mirar cada nuevo lanzamiento de la compañía bajo una lupa. Con millones de jugadores, pero también una enorme cantidad de enemigos, cualquier otra empresa habría intentado suavizar su imagen, quizás apostando por proyectos más familiares para alejarse de la controversia. Pero Rockstar decidió tomar otra dirección. En lugar de escapar de los límites, decidió explorar hasta dónde podía empujarlo. En noviembre de 2003 lanzó Manhunt, un thriller de supervivencia oscuro que abandona el humor y la sátira de GTA para entrar en un terreno mucho más incómodo. Aquí no había una ciudad abierta llena de personajes absurdos, no había una crítica social disfrazada de comedia, sino que Manhunt era una experiencia más claustrofóbica. El jugador tomaba el papel de James Cash, un prisionero obligado a participar en una serie de asesinatos organizados como un espectáculo clandestino. La intención del juego no era hacer sentir al jugador como un héroe, era crear una experiencia de tensión, miedo e incomodidad. Es precisamente por eso que generó una reacción tan fuerte. Los críticos comenzaron a comparar el juego con el cine más extremo. Algunos medios llegaron a describirlo como una experiencia cercana al concepto de una película snuff, debido a que la historia gira en torno a un director que filma asesinatos. Sin embargo, esa comparación provenía principalmente de sus detractores. Manhunt no es una película snuff ni presenta ese tipo de contenido de forma literal, sino que utiliza esa premisa como parte de su ficción. Para Rockstar
Rockstar, Manhunt representaba algo diferente, una exploración de la violencia dentro de un contexto ficticio, pero para muchos críticos era una prueba de que la compañía estaba cruzando una línea. La mayor polémica con este juego llegó en 2004 en Reino Unido. Ese año el asesinato del adolescente Stefan Paquera generó una enorme discusión pública cuando algunos medios intentaron relacionar el crimen con Manhunt. El caso fue utilizado como ejemplo por quienes argumentaban que los videojuegos violentos podían influir en el comportamiento de los jóvenes. Sin embargo, las investigaciones policiales apuntaron a que el crimen estaba relacionado con un robo y problemas personales entre los involucrados. Además, la copia de Manhunt encontrada por la policía pertenecía a la víctima, no al acusado. A pesar de estas aclaraciones, la polémica ya había alcanzado los titulares nacionales. La presión aumentó. Algunas cadenas comerciales decidieron retirar temporalmente el juego de sus tiendas. Grupos políticos pidieron mayores restricciones y críticos como el abogado estadounidense Jack Thompson, quien se considera como el némesis de Rockstar, iniciaron campañas contra la empresa y otros desarrolladores de videojuegos violentos, llegando el debate incluso a organismos de clasificación. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, Manhunt fue restringido por sus contenidos. Así que mientras sus críticos veían una crisis de imagen, Rockstar estaba construyendo algo diferente, una identidad, ya que la compañía no intentó transformarse en una marca familiar. No abandonó sus temas adultos, sino que aceptó que generarían debate. Y la controversia ya no era solamente una consecuencia inesperada, se había convertido en parte de la conversación alrededor de la marca. Pero jugar con esto de la polémica tenía un riesgo, porque esta vez una de las crisis más grandes de Rockstar no vendría de la violencia, vendría de algo completamente diferente. En octubre de 2004, Rockstar lanzó GTA San Andreas. El juego fue un éxito inmediato, vendió millones de copias y se convirtió en uno de los títulos más importantes de la historia de la PlayStation 2. Pero dentro del código del juego existía un problema oculto. Durante el desarrollo, Rockstar había creado contenido sexual que finalmente fue eliminado de la versión comercial. Sin embargo, parte de ese contenido permanecieron dentro de los archivos del juego, y años después alguien lo encontró. En 2005, el programador neerlandés Patrick Wittenborg creó un mod para la versión de PC que desbloqueaba ese contenido. El mod recibió un nombre que se volvería muy conocido, Hot Coffee. Así que lo que comenzó como un descubrimiento de la comunidad terminó transformándose en una enorme crisis para Rockstar. Esta vez la polémica era diferente. No era una acusación externa contra Rockstar, sino que era un problema interno. El escándalo llegó rápidamente a los políticos estadounidenses. La senadora Hillary Clinton criticó la situación y apoyó medidas para aumentar la regulación sobre la venta de videojuegos a menores. La organización ESRB elevó temporalmente la clasificación del juego de Mature destinada a mayores de 17 años a Adult Only, una categoría reservada exclusivamente para adultos de 18 años o más, mientras que grandes tiendas retiraron temporalmente copias del juego hasta que Rockstar lanzó una versión corregida. Para Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, la crisis tuvo consecuencias reales. Hubo investigaciones, demandas colectivas y una caída temporal del valor de sus acciones. De esa manera, la compañía tuvo que afrontar uno de los mayores escándalos de su historia. A pesar de daños, San Andreas continuó siendo un éxito gigantesco. Terminó vendiendo más de 27 millones de copias. La polémica había causado problemas, pero también demostró el enorme poder cultural que tenía la marca Rockstar. En 2006, Rockstar volvería a demostrar hasta qué punto su nombre ya provocaba reacciones automáticas. El nuevo proyecto era diferente, se llamaba Bully, un juego ambientado en un internado ficticio. Para muchos críticos, el historial de Rockstar ya era suficiente. Antes de conocer realmente el contenido del juego, asumieron que sería una celebración del acoso escolar. Otra vez, el abogado Jack Thompson fue uno de los principales críticos y afirmó que el juego podía fomentar comportamientos violentos entre estudiantes. Algunas organizaciones pidieron restricciones y varios grupos expresaron preocupación antes del lanzamiento. En este caso, la polémica había comenzado incluso antes de que el público pudiera jugarlo. Cuando Bully finalmente llegó al mercado, la imagen creada por sus críticos no coincidía con el producto real. El juego no era un simulador de masacres, tampoco trataba sobre cometer asesinatos, era una sátira sobre la vida escolar, las jerarquías sociales y los abusos de poder dentro de un internado. El protagonista, Jimmy Hopkins, no era un villano, sino que era un adolescente rebelde que intentaba sobrevivir dentro de un sistema lleno de conflictos. En este punto, Rockstar ya no necesitaba fabricar la polémica. La marca por sí sola generaba conversación. El nombre de Rockstar era suficiente para que medios
medios, políticos y organizaciones reaccionaran antes incluso de conocer el producto. La controversia se había convertido en una parte fundamental de su identidad. Pero había una pregunta que seguía sin respuesta. Después de años construyendo una reputación basada en la controversia, ¿Rockstar realmente dependía del escándalo para vender? La respuesta comenzó a llegar de forma inesperada. En 2006, mientras la compañía seguía lidiando con las consecuencias de Hot Coffee y las críticas alrededor de Bully, anunció un proyecto que desconcertó por completo a la industria. Básicamente, el juego de tenis de mesa de Rockstar, un simulador profesional de tenis de mesa, sin armas, sin persecuciones policiales, sin sátira criminal y sin ninguno de los elementos que habían convertido a Rockstar en una de las empresas más polémicas del entretenimiento. Para muchos jugadores el anuncio parecía una broma, porque el estudio responsable de GTA estaba desarrollando un juego de ping pong. La respuesta estaba en la tecnología. Fue el primer juego construido sobre el nuevo motor gráfico de Rockstar, Rage, Rockstar Advanced Game Engine. El proyecto sirvió como una demostración técnica de las capacidades del estudio y la nueva generación de consolas, y para sorpresa de muchos también terminó siendo un éxito entre la crítica. Lejos de ser una simple demostración técnica, el juego fue ampliamente elogiado por la fluidez de sus animaciones, la precisión de sus controles, su física y su apartado gráfico, demostrando que Rockstar podía ofrecer un título de gran calidad incluso en un género tan inusual para el estudio, lo cual dejó una conclusión interesante. Rockstar podía alejarse completamente de la controversia y seguir siendo reconocida por la calidad de su trabajo. No necesitaba recurrir al escándalo para demostrar que era uno de los estudios técnicamente más avanzados de la industria. A pesar de eso, un año después, la compañía volvería a enfrentarse al mayor límite que podía imponerle la industria del videojuego. En 2007 llegó Manhunt 2. Si el primer juego ya había generado un intenso debate sobre la violencia en los videojuegos, su secuela llevó esa discusión todavía más lejos. Antes, incluso de su lanzamiento, distintos organismos de clasificación consideraron que el contenido era demasiado explícito para su comercialización. En Estados Unidos, la ESRB le otorgó la clasificación Adults Only, una categoría reservada para contenidos exclusivamente destinados a adultos. Y en el Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas, que también clasificaba videojuegos, rechazó inicialmente clasificar Manhunt 2, impidiendo de esa manera su distribución legal. Para la mayoría de estudios, una decisión así representaba un problema enorme. Las principales cadenas comerciales evitaban vender títulos con clasificación Adults Only, mientras que fabricantes como Sony y Nintendo mantenían políticas muy restrictivas respecto a ese tipo de contenido. Por primera vez en muchos años, Rockstar descubrió que existía un límite que ni siquiera una marca de su tamaño podía ignorar. La compañía apeló ambas decisiones, pero finalmente aceptó modificar parte del contenido del juego para obtener una clasificación que permitiera su lanzamiento. La polémica seguía siendo una herramienta poderosa, pero también había demostrado tener un techo. Cuando una controversia amenaza directamente la distribución del producto, dejaba de ser una ventaja publicitaria para convertirse en un riesgo empresarial. Rockstar acababa de aprender que provocar por provocar ya no era una estrategia sostenible, y esa conclusión cambiaría el rumbo creativo de la empresa. En 2008 llegó el momento de demostrarlo. El mundo esperaba que GTA 4 fuera simplemente una versión más grande, más violenta y más escandalosa de sus predecesores. Sin embargo, Rockstar tenía otros planes. Con el salto a la alta definición también llegó un cambio de tono. La historia de Niko Bellic abandonó gran parte del humor caricaturesco de entregas anteriores para presentar una narrativa mucho más sobria y melancólica. Detrás de las persecuciones, los tiroteos y la libertad característica de la saga, GTA 4 escondía una historia sobre inmigración, el trauma de la guerra, la culpa, la búsqueda de redención y la desilusión del llamado sueño americano. La violencia obviamente seguía presente, pero ya no era el centro de la experiencia. Ahora funcionaba como una herramienta narrativa dentro de una historia mucho más ambiciosa, y ese cambio también transformó la conversación pública. Durante años, los titulares sobre Rockstar habían girado principalmente alrededor de la polémica. Con GTA 4, buena parte de la crítica comenzó a hablar de otra cosa, de la calidad del guión, de la construcción de sus personajes, del nivel de detalle de Liberty City, y de la posibilidad de que un videojuego pudiera aspirar al mismo reconocimiento artístico que el cine o la televisión. Aún así, como era de esperarse, la controversia no desapareció del todo. Como en prácticamente todos los lanzamientos de la saga, volvieron las críticas sobre la violencia y el contenido para adultos, pero por primera vez esas voces compartían espacio con un consenso mucho más amplio que elogiaba el valor narrativo y técnico del juego. Rockstar ya no era vista únicamente como la empresa que provocaba escándalos, comenzaba a consolidarse como uno de los estudios más prestigiosos de toda la industria. Para parte de la crítica, Rockstar se había
convertido en el equivalente de HBO dentro de la industria del videojuego, una marca asociada con producciones ambiciosas, narrativas maduras y estándares de calidad excepcional. Era un cambio fundamental, ya que durante años Rockstar había conseguido atención gracias a la controversia. Ahora empezaba a obtener algo mucho más valioso: el respeto. Ese cambio quedó completamente consolidado 2 años después. En 2010 Rockstar lanzó Red Dead Redemption. Sobre el papel era un proyecto arriesgado, ya que los videojuegos del lejano oeste llevaban años sin conseguir grandes éxitos comerciales. A diferencia de GTA, Red Dead no era una franquicia consolidada capaz de garantizar millones de ventas. Sin embargo, Rockstar ya había construido algo que muy pocas compañías podían presumir: la confianza de su público. Muchos jugadores compraron Red Dead Redemption sin saber demasiado sobre su historia. Lo hicieron porque llevaba el sello de Rockstar, y la apuesta dio resultado. El juego fue recibido con entusiasmo por la crítica y el público gracias a su narrativa, su mundo abierto y el desarrollo de John Marston, convirtiéndose rápidamente en uno de los títulos más importantes de su generación. Aunque obviamente no estuvo completamente libre de críticas, la conversación pública giró principalmente en torno a su calidad artística y técnica. Era una situación muy diferente a la de principios de los años 2000. La polémica ya no era el principal motor que impulsaba el interés por los juegos de Rockstar, sino que la reputación de la compañía había evolucionado. Desde años siendo conocida como el estudio que siempre desafiaba los límites, ahora también era reconocida como una desarrolladora capaz de crear algunas de las experiencias narrativas más ambiciosas del medio, y esa transformación preparó el terreno para el mayor lanzamiento de toda su historia, al menos hasta esta fecha. Para el año 2011, Rockstar ya no necesitaba demostrar que sabía hacer videojuegos, eso estaba fuera de toda discusión. Después de GTA 4 y Red Dead Redemption, la compañía había construido una reputación basada no solo en la controversia, sino también en la calidad de sus producciones. El siguiente desafío era diferente: ¿cómo mantienes la atención del mundo entero cuando todos esperan tu próximo juego? La respuesta llegó en octubre de 2011, con un simple logotipo, sin entrevistas, sin demostraciones, sin explicar absolutamente nada. Rockstar publicó un único mensaje anunciando que el primer tráiler de GTA V llegaría pocos días después. Internet explotó. Millones de personas comenzaron a especular sobre la ciudad, los personajes y la historia antes de haber visto un solo segundo del juego. La expectativa ya no dependía únicamente de la controversia, sino de la confianza que Rockstar había construido durante años. Cuando finalmente llegó el primer tráiler, la compañía dejó claro que GTA V no sería simplemente otra entrega de la saga. Era una producción más ambiciosa diseñada para vender una idea antes que un producto, la promesa de explorar un mundo enorme. Durante los 2 años siguientes, Rockstar ejecutó una de las campañas de marketing más sofisticadas que había visto la industria del videojuego. En lugar de limitarse a publicar avances tradicionales, decidió expandir el universo de GTA V mucho antes de su lanzamiento, haciendo que la frontera entre el mundo real y el ficticio comenzara a difuminarse. La compañía creó páginas web completamente funcionales de empresas que existían dentro del universo de GTA. Una de ellas era Life Invader, una evidente sátira de Facebook. Los usuarios podían navegar por el sitio como si realmente perteneciera al mundo del juego. No era una simple imagen promocional, sino que era una extensión interactiva del universo de los santos. Rockstar también reactivó el programa Epsilon, la secta ficticia que había aparecido en entregas anteriores de la saga. Publicaron mensajes, contenido promocional y materiales que imitaban el comportamiento de una organización real. Para cualquiera que no conociera el contexto, la línea entre la ficción y la realidad comenzaba a desaparecer. El objetivo era claro: no querían que los jugadores esperaran el lanzamiento, querían que empezaran a vivir dentro del universo de GTA antes de comprar el juego. Era una estrategia distinta a las que habían utilizado en los años 90. En aquella época necesitaban que los medios hablaran de ellos. Ahora conseguían algo mucho más poderoso: que fueran los propios jugadores quienes difundieran cada nuevo detalle, cada captura de pantalla, cada teoría, cada página web y cada descubrimiento. La comunidad se convirtió en el principal motor de la campaña publicitaria. Rockstar ya no perseguía la conversación, sino que la conversación ocurría sola. Cuando GTA V finalmente salió al mercado, el resultado fue histórico. En apenas 3 días superó los $1.000 millones en ingresos. Ningún producto de entretenimiento había logrado esa cifra en tan poco tiempo. El lanzamiento dejó de ser únicamente una noticia para la prensa especializada en videojuegos. Ahora ocupaba titulares en periódicos económicos, noticieros generalistas y medios financieros de todo el mundo. GTA ya no era solo un videojuego, era uno de los productos culturales más importantes del planeta. Pero alcanzar la cima de la industria planteaba una nueva pregunta: ¿qué haces cuando ya no necesitas convencer a nadie de que mire? ¿Qué estrategia queda cuando cada anuncio, cada imagen y cada palabra que dices se convierte automáticamente en noticia? Así que casi después de 30 años de historia, Rockstar
Games llegó a un punto que pocas compañías de entretenimiento han conseguido alcanzar. Ya no necesitaba perseguir atención, la atención llegaba automáticamente. Durante sus primeros años, Rockstar tuvo que luchar para que el público mirara sus juegos. Después descubrió que la controversia podía convertirse en una herramienta de marketing. Más tarde transformó esa provocación en prestigio, pero en la era moderna descubrió algo todavía más poderoso: la ausencia. En un mercado donde las compañías compiten constantemente por aparecer en redes sociales, publicar avances diarios y mantener una conversación permanente con sus comunidades, Rockstar decidió hacer exactamente lo contrario: hablar menos, mostrar menos y esperar más. Porque cuando todo el mundo intenta llamar la atención al mismo tiempo, la escasez de información puede convertirse en el recurso más valioso. El primer gran ejemplo llegó en febrero de 2022, sin una conferencia, sin un evento especial, sin un tráiler y sin una campaña publicitaria. Rockstar publicó una actualización rutinaria de GTA Online, y casi al final del comunicado incluyó una frase que parecía secundaria: la próxima entrega de la saga GTA estaba oficialmente en desarrollo. Eso fue suficiente, una sola confirmación, pero la reacción fue inmediata. Medios especializados, creadores de contenido, analistas y millones de jugadores comenzaron a hablar nuevamente sobre Rockstar. La compañía había conseguido algo que cualquier departamento de marketing desea: convertir una ausencia de información en una noticia mundial. Ni siquiera necesitaban vender el juego, solo necesitaban confirmar que existía. Aunque esta estrategia enfrentó una prueba inesperada pocos meses después. En septiembre de 2022, un hacker filtró en internet más de 90 videos del desarrollo temprano de GTA 6. El material mostraba una versión incompleta del proyecto: animaciones sin terminar, gráficos temporales, herramientas internas, sistemas todavía en construcción. Era una situación extremadamente delicada. Una filtración así podía afectar la percepción del público y destruir meses de planificación comercial. Muchas compañías habrían intentado reaccionar inmediatamente para recuperar el control de la narrativa. Rockstar tomó otra decisión. Emitió un comunicado breve, confirmó la filtración y explicó que el proyecto no se vería afectado. Agradeció el apoyo de la comunidad y volvió al silencio. No aceleraron el lanzamiento, no publicaron imágenes oficiales para compensar, no intentaron transformar la crisis en una campaña artificial, simplemente continuaron. Y ocurrió algo interesante: aunque la filtración fue un problema real para la compañía, también confirmó una realidad. El interés por GTA 6 era tan grande que incluso el material incompleto de una versión en desarrollo se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados de la industria. En diciembre de 2023 llegó el momento que millones de jugadores estaban esperando: el primer tráiler de GTA 6. Y algo curioso es que otros juegos como Fall Guys, Overwatch y Call of Duty aprovecharon el impacto del anuncio del tráiler de GTA 6 para subirse a la emoción generada por el juego, sacando anuncios utilizando una estética con tonos y estilos visuales similares a los que presentó Rockstar. Entonces, horas antes de la fecha prevista para su lanzamiento, el tráiler se filtró en internet. Rockstar se vio obligada a reaccionar y publicó oficialmente el avance antes de lo planeado, pero incluso una filtración no pudo disminuir el impacto del anuncio. La expectativa era tanta que el tráiler se convirtió en un acontecimiento mundial en cuestión de minutos. No hubo una campaña tradicional llena de anuncios constantes, no hubo meses de sobreexposición, solo una fecha, un momento y un tráiler. La reacción fue inmediata. Millones de personas analizaron cada segundo del video, buscando pistas sobre la historia, los personajes y el mundo del juego. Cada detalle se convirtió en una teoría. Las escenas generaban miles de análisis y con cada segundo que pasaba aumentaba la conversación y ha convertido un simple avance en un evento enorme. Aunque la verdadera demostración del poder de esta estrategia llegó incluso antes del lanzamiento del segundo tráiler. En lugar de bombardear al público con información constante, Rockstar mantuvo nuevamente largos periodos de silencio. Cuanto menos hablaba la compañía, más crecía la expectativa. El público comenzó a interpretar cualquier movimiento como una posible señal, una actualización, una publicación, un cambio en redes sociales. Todo podía convertirse en una pista. La comunidad había pasado de consumir marketing a investigar activamente el marketing. Cuando finalmente llegó el segundo tráiler de GTA 6, Rockstar volvió a demostrar que la espera no había debilitado el interés, sino que lo había aumentado. Después de años de silencio, unos pocos minutos de imágenes fueron suficientes para dominar redes sociales, medios especializados y discusiones dentro y fuera de la industria. En este caso, el público no estaba reaccionando únicamente al contenido, sino que estaba reaccionando al acontecimiento detrás de todo esto. Justamente Rockstar había aprendido a hacer eso mejor que nadie: convertir cada aparición de GTA 6 en un evento. Pero mientras la compañía demostraba que todavía podía controlar la atención mundial con apenas unos minutos de contenido, también comenzaron
empezaron a aparecer polémicas alrededor del propio desarrollo del juego, aunque esta vez no tanto por el contenido de GTA 6, sino por algunas de las decisiones relacionadas con sus trabajadores. Uno de los casos más polémicos fueron los despidos de más de 30 trabajadores de Rockstar en Reino Unido y Canadá. El sindicato IWGB acusó a la compañía de llevar a cabo una campaña de represión sindical, mientras que Rockstar negó estas acusaciones y aseguró que los empleados fueron despedidos por compartir información confidencial. A esto se suman las críticas relacionadas con las condiciones laborales y el llamado crunch, una práctica bastante polémica dentro de la industria, que consiste en someter a los desarrolladores a periodos de trabajo excesivos durante etapas importantes de desarrollo. Y en 2026, trabajadores de Rockstar volvieron a denunciar problemas relacionados con estas prácticas. Y aunque entregar un producto de alta calidad y cumplir con los tiempos de un proyecto tan ambicioso puede representar una enorme presión para una compañía, eso no justifica cualquier tipo de abuso contra sus trabajadores, ya que detrás de uno de los juegos más esperados de la historia también hay cientos de personas encargadas de hacerlo realidad. En este caso, la polémica no estaba en lo que Rockstar mostraba al público, sino lo que ocurría detrás de cámara. Dejando de lado eso, hemos visto la verdadera evolución de su estrategia. En 1997 necesitaban crear ruido para que alguien prestara atención. En 2026 el ruido aparece incluso cuando Rockstar permanece en silencio. La compañía pasó de fabricar polémicas a fabricar expectativa, aunque la expectativa también tiene un precio. Cuanto más esperas de una marca, más difícil es estar a la altura. Como por ejemplo, CD Projekt Red descubrió esa cara de la expectativa con Cyberpunk 2077, como pasó también con la trilogía remasterizada de GTA. Por eso el silencio de Rockstar no es una estrategia infalible. Cuanto más grande es la expectativa, mayor es también lo que tienes que cumplir. Y quizás ahí está el verdadero desafío para Rockstar, porque después de tantos años construyendo una expectativa que parece no tener límites, ya no basta con conseguir que el mundo mire. Ahora tienen que demostrar que todo lo que el mundo imaginó durante años puede estar a la altura de lo que finalmente van a entregar. Porque ahora la pregunta ya no es cómo conseguirá Rockstar llamar la atención. La pregunta es qué ocurrirá cuando finalmente decida hablar. Y bueno, creo que lo más interesante de Rockstar no sea la cantidad de polémicas que consiguió provocar, ni siquiera la cantidad de juegos que logró vender. Y su evolución no es simplemente la historia de una empresa que creó videojuegos cada vez más grandes y ambiciosos. Es un caso sobre la construcción de una marca capaz de convertir la atención del público en su principal ventaja competitiva. Con el tiempo, Rockstar entendió algo que pocas compañías consiguen comprender realmente. La atención no siempre se puede comprar. A veces se puede provocar, a veces se puede ganar. Y en su caso llegó un momento en el que ni siquiera fue necesario buscarla. La marca por sí ya era suficiente. Hoy Rockstar puede desaparecer durante años y continuar presente en la conversación. Puede no mostrar su producto y conseguir que millones de personas especulen sobre él, incluso que lo reserven. Puede decir una sola frase y convertirla en noticia. Y puede guardar silencio durante meses mientras su propia audiencia se encarga de llenar ese silencio, ya que el verdadero producto que Rockstar aprendió a construir no fue únicamente un juego, sino la expectativa alrededor de ellos, y la capacidad de hacer que una audiencia espere, imagine, especule y finalmente corra hacia el producto cuando la compañía decide abrir la puerta. Y quizás ese sea el nivel más alto al que puede llegar una marca, no conseguir que las personas recuerden tu publicidad, sino que conseguir que sean ellas mismas quienes mantengan viva tu presencia, porque cuando una marca alcanza ese nivel ya no necesita llamar la atención, su propia existencia es suficiente para generarla, y después de casi 30 años esa podría ser la verdadera obra maestra de Rockstar Games.